Hola a todos. Como inicio de la clase vamos a realizar un ejercicio para ponernos a tono con la sesión. El ejercicio consiste en lo siguiente. Van a utilizar ambas manos. Comenzaremos con la mano derecha, ¿sí? Van hacia su cabeza, luego hacia su hombro, luego hacia la rodilla y luego hacia la nariz. Luego pasan hacia la mano izquierda. Cabeza, hombro, rodilla, nariz, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio por un par de minutos. Vamos a utilizar el cronómetro. Comencemos. Cabeza, hombro, rodilla, nariz. Cabeza, hombro, rodilla, nariz. Y así sucesivamente. Vamos. Hagan el ejercicio. Cabeza, hombro, rodilla, nariz. Cabeza, hombro, rodilla, nariz. Cada vez más rápido. Cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano derecha, cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano izquierda. Cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano derecha, cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano izquierda. Y así sucesivamente. Los dejo para que hagan el ejercicio. ¿Sí? Cada vez más rápido. Que sea prácticamente automático. Cada vez más rápido. Cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano derecha. Cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano izquierda. Vamos. Ya falta poco. Cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano derecha. Cabeza, hombro, rodilla, nariz, mano izquierda. Excelente. Muy bien. Un poco más rápido. Excelente. Ya les queda poco. Muy bien. Los felicito. Hemos terminado el ejercicio. Ahora pasemos a la sesión. En esta ocasión vamos a ver repaso de vectores. Como logro del aprendizaje tenemos, al finalizar la sesión, el estudiante opera con vectores utilizando la suma, producto escalar y el producto vectorial. Como temas a tratar tenemos el sistema de evaluación del ciclo académico, representación de un vector, resultante de vectores, producto vectorial, producto escalar, resolución de ejercicios y cerramos. Como sistema de evaluación tenemos dos prácticas calificadas, un examen parcial, 4 sesiones de laboratorio, 2 notas correspondientes a la evaluación permanente, un trabajo final, podría ser un proyecto, y por último el examen final. Como ustedes podrán observar, sombreado de amarillo tenemos la fórmula que nos permitirá encontrar la nota final. En relación a los laboratorios calificados, son 4 para cálculo aplicado a la física 2. Cuando ustedes realicen sus prácticas de laboratorio, tendrán que sentarse en grupos de 4 o 5 alumnos por cada mesa. Se les hará la explicación respectiva referente a la parte teórica y el manejo de equipos. Esto tardará pues máximo unos 10 o 15 minutos. Posteriormente se les va a entregar también un grupo de preguntas que tendrán que responder allí mismo en la sesión de laboratorio. Si es que tuvieran que hacer cálculos, llenado de tablas, se les puede dar un plazo para la presentación de ese
material, no necesariamente tiene que ser el mismo día de laboratorio. Eso tendrá que acordarse con el profesor. En relación a la evaluación permanente, son 8 talleres. Los 4 primeros corresponden a la primera nota de evaluación permanente y los 4 últimos a la segunda nota. Ahora, ¿cómo es que se forma la nota de la evaluación permanente? Ustedes tendrán que entrar a la plataforma Canvas y responder un grupo de preguntas. Como máximo pueden obtener un puntaje de 4. Y del taller que realicen en aula pueden obtener un puntaje máximo de 16. Y de esas dos notas se estaría formando el 20. Aquí tenemos algunos libros que ustedes pueden consultar. Yo les recomiendo como libro base el libro de C.R. Szymanski. Me parece que es uno de los libros de física más didácticos, pero si desean pueden consultar también otros libros. También son bastante buenos. Ahora sí, entremos de lleno a la sesión, que consiste en hablar de los vectores. Como ustedes podrán observar aquí en la diapositiva, tenemos representado al vector B. Como verán, es una flecha, ¿sí? Y este vector B ha sido descompuesto en dos vectores, un vector horizontal y un vector vertical, ¿sí? Estos vectores son componentes de B. Se les llama así porque si los sumamos vectorialmente nos daría precisamente el vector B. ¿Cómo obtenemos esos vectores componentes? Simplemente proyectando, ¿no?, al vector B sobre los ejes. Y bueno, utilizando la trigonometría, ¿sí?, llegamos a establecer cuánto es que estaría valiendo cada uno de esos vectores, ¿no? Por ejemplo, el vector horizontal sería b coseno de alfa y el vector vertical b seno de alfa. ¿Cómo obtenemos el módulo de un vector? Es decir, el tamaño, el valor, la norma de un vector, simplemente utilizando el teorema de Pitágoras, ¿no? Y aquí lo observamos, ¿sí? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. De esa manera es que podemos obtener el módulo del vector B. ¿Cómo podemos determinar la dirección de un vector? Bueno, podríamos servirnos de un ángulo, en este caso el ángulo alfa. Si conocemos las componentes de este vector, ¿sí?, simplemente con el arco tangente podríamos determinar ese ángulo alfa. Recuerden que las partes más importantes de un vector son dos, ¿sí?, que vendrían a ser su módulo y su dirección. Es cierto que hay autores que mencionan otras partes, ¿no?, como el sentido, el punto de aplicación, ¿no?, etcétera. Pero en realidad, en mi modesto entender, las partes más importantes serían el módulo del vector y su dirección. Aquí además podemos observar una forma de notación vectorial, y esta es a través de los vectores unitarios, ¿sí? Como verán, a b coseno de alfa se le ha multiplicado por el vector unitario y a b seno de alfa se le ha multiplicado por el vector unitario j. Recuerden que los vectores unitarios en los ejes x, y, z son i, j y k. Y además recuerden que cualquier vector puede ser expresado como el producto de su módulo por su vector unitario. Y eso es lo que observamos acá. Módulo por unitario, módulo por unitario. Y de ahí esos dos vectores que son perpendiculares se han sumado y nos estarían dando el vector B. Aquí tenemos la representación de un vector, pero ya en el espacio, ¿sí? Entonces, lo que se observa aquí de color azul, las flechas azules, vendrían a ser las proyecciones ortogonales del vector A, el vector rojo, sobre los ejes, ¿no?, X, Y y Z, ¿sí? Y esas serían las componentes ortogonales de este vector.
Y de igual forma, podemos encontrar el módulo de este vector utilizando 2 veces el teorema de Pitágoras. Eso es lo que observamos aquí como fórmula. Ahora, ¿cómo podríamos determinar la dirección de un vector en el espacio? Recordarán, hace un momento vimos un vector en el plano y para ello solo se utilizaba un ángulo. En cambio, si estamos en el espacio, podríamos utilizar hasta 3 ángulos para determinar la dirección del vector. Estos ángulos son los ángulos directores. Una propiedad interesante de estos ángulos directores es que la suma de los cuadrados de sus cosenos da 1. Sí, bueno, tiene sentido eso, ¿no? Ya que cada coseno director corresponde a una componente del vector unitario de este vector de color rojo. Suma de vectores. Una de las operaciones que podemos hacer con los vectores. Si tenemos dos vectores, los vectores A y B, y queremos sumarlos, bueno, lo que tendríamos que hacer es sumar las componentes, ¿no? Las componentes X, luego las componentes Y y luego las componentes Z. Entonces, de esas sumas, encontraríamos cada una de las componentes del vector resultante. Recuerden que si hablamos de suma de vectores, nos referimos a la resultante, ¿sí? Y bueno, si queremos encontrar el módulo de ese vector resultante, utilizamos el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos un ejercicio. Nos dicen, ¿no? Encuentra el módulo y dirección de la resultante del conjunto de vectores mostrado en la figura. Como ustedes podrán observar, nos están dando el módulo de cada uno de los 4 vectores, A, B, C y D. ¿Sí? Observan cuál es la notación para representar módulo. Se ha utilizado el signo o el símbolo del valor absoluto, ¿no? Que está encerrando a la letra y en la letra, observan en la parte superior tenemos una flecha, ¿sí? Eso significa que estamos hablando de un vector, ¿sí? Pero como está dentro del símbolo del valor absoluto, nos referimos al módulo de ese vector. Y además vemos los ángulos, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Podríamos recurrir a la descomposición. Cada uno de los vectores es descompuesto en una componente horizontal, un vector horizontal y un vector vertical. Los vectores que estarían sujetos a esa descomposición serían el vector A, el vector B y el vector C. El vector D no sería necesario descomponerlo porque observarán ya es paralelo al eje X. Entonces, ¿qué hacemos luego? Lo que podríamos hacer es operamos, sumamos todos los vectores horizontales, obtenemos un vector horizontal resultante y luego sumamos todos los vectores verticales, obtenemos a partir de ello un vector vertical resultante, ¿sí? Y la suma de estos dos nos estaría dando pues el vector resultante. Con Pitágoras encontramos el módulo, ¿sí? Y luego, utilizando el arco tangente, podría ser, encontraríamos la dirección, es decir, el ángulo. Pasemos ahora a ver el producto vectorial. Como ustedes podrán observar, aquí tenemos dos vectores, los vectores A y B, que se estarían multiplicando vectorialmente. Observan que aquí el símbolo de producto vectorial es una X, ¿sí? Entonces, observan que ese producto vectorial nos da un tercer vector que vendría a ser el vector C. Observan también que ese vector C es perpendicular al plano formado por los vectores A y B. Muy bien. Ahora, la dirección de ese vector C sigue la regla de la mano derecha. Algo más que les debo decir es que el producto vectorial no es conmutativo, es decir, no es lo mismo A por B que B por A. ¿Sí? En realidad, A por B y B por A vendrían a ser vectores opuestos. Aquí además tenemos una fórmula que nos permite determinar el módulo de ese vector producto, ¿no? Vector C. ¿Sí? Utilizando el ángulo que estarían formando los vectores A y B al multiplicarse.
Aquí tenemos la forma, una de las formas por las cuales podríamos obtener el vector producto vectorial, ¿no? Observan que se está utilizando una matriz de 3×3. En la primera fila pondríamos los vectores unitarios, en la segunda fila las componentes del primer vector, del vector A en este caso, y en la última fila las componentes del vector B, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es desarrollar la determinante, ¿sí?, de la matriz de 3×3. Y eso es lo que vemos acá expresado como una fórmula. Algo que tenemos que tener presente es que si multiplicamos vectores paralelos, el resultado, como bien lo dice acá, es el vector nulo. Ahora veamos el producto escalar. A diferencia del anterior producto en donde el resultado era un vector, en esta ocasión el producto escalar nos da un número, ¿sí? Por eso es que tiene ese nombre, el producto escalar, o también llamado producto punto. Tenemos una fórmula aquí que nos da ese producto escalar. Observarán que en la fórmula se está utilizando el ángulo formado por los vectores que se están multiplicando, los vectores A y B. Y de esta fórmula podemos ver, ¿no?, que cuando multiplicamos vectores ortogonales o perpendiculares, el resultado de ese producto escalar es 0, ya que el coseno de 90 grados es 0. Por ejemplo, acá se nos propone un ejercicio. Nos dan, ¿no?, dos vectores. Nos presentan sus componentes. 6 menos 5 menos 3 para A, 4, 2 y 2 para B. Nos piden hallar el producto escalar, A punto B. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer acá? Bueno, multiplicamos componente X con componente X, es decir, 6 por 4, luego menos 5 por 2, luego menos 3 por 2, y luego sumamos esos productos. Y ese vendría a ser el resultado del producto escalar. Como verán, el resultado es simplemente un número. Ahora, si queremos encontrar el ángulo que estarían formando esos vectores, procederíamos además a encontrar los módulos de cada uno de los vectores, de A y de B, utilizando, recuerdan, el teorema de Pitágoras. Y de esa forma, y utilizando la fórmula que está aquí en la parte superior, llegaríamos al ángulo que nos estaría solicitando el ejercicio.